cuando nos damos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada. Hay personas que se han dejado de hablar exclusivos de gente rica que se siente pobre. Que Dios los guarde y los bendiga. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bendito día que hizo el Señor para gozarnos en su palabra. Buen viernes, como todos los viernes, me encanta estar aquí al frente. Quiero comenzar preguntándole si alguno de ustedes ha visto la película de Robocop. ¿Ah? ¿La han visto la película de Robocop? ¿No es cierto? Una película un poco antigua, pero es, como se dice, una película de culto, como se le llama. Para quienes no la han visto, para los más jóvenes que no la han visto, es de un policía que unos delincuentes lo dejan al borde de la muerte. Lo dejan al borde de la muerte y lo agarra una corporación, la OCP, y lo vuelve mitad robot, mitad ser humano, y lo vuelve un tipo prácticamente indestructible. Murphy, que se llamaba el policía, sin embargo estaba lidiando con una crisis de identidad, porque a él le decían que él se llamaba Robocop y él no tenía recuerdo. Y en eso se desarrolla la película. No quiero entrar mucho más en ello, no necesito, creo, hacer mucho más hincapié en eso, pero el desenlace de la película tiene ese trasfondo de que él busca su verdadera identidad. Y esto me lleva a preguntarme a mí y que nos hagamos una pregunta. ¿Puedes darle más retorno al audio de acá, papá? Al audio para que yo escuche también el jingle. No, ese. Dale un poco más, hijo. Ah, bueno, está bien entonces. Vamos a seguir así, tranquilo. Entonces, eso me hizo preguntarme, ¿quiénes somos realmente? ¿Alguna vez se han preguntado quiénes somos realmente? No hablo de quién, ya hemos aclarado quién somos, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes somos cuando nadie nos está viendo? Cuando nos ponemos el pijama, cuando no hay expectativas que cumplir, cuando no hay máscaras que llevar, en esos momentos que estamos solos, ¿quiénes somos realmente sin el filtro de las apariencias? Yo he estado solo conmigo mismo, yo he estado solo con Chichi y puedo decirles que no es fácil lidiar conmigo. Porque en esos momentos donde no tengo que aparentar ni responder bien políticamente ni con mesura, yo mismo me enfrento a mis propias dudas, a mis propias frustraciones. Y si hay algo tan cierto es que la persona con la que más conversamos en nuestra vida es con nosotros mismos. Y esa peor versión de mí, porque la versión que nosotros nos presentamos cuando estamos solos a nosotros mismos es la versión auténtica, es la original. Y es la peor versión que tenemos de nosotros mismos. No es agradable. Mi versión, mi peor versión no es agradable. Yo creo que ni siquiera mi esposa quisiera conocerla, mi peor versión. Y yo sé que no soy el único. Sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo cuando están solos. Y aunque parezca ilógico, ese momento de autenticidad, ese momento donde pensamos que somos más vulnerables, ese momento que ni siquiera nosotros nos soportamos, es el momento que más nos acerca a Dios, porque es el momento que más auténticos somos. Es cuando estamos más abiertos en realidad, más sinceros. Y contrariamente a lo que se piensa o a lo que podemos pensar en realidad, allí es donde comienza nuestra verdadera conexión con Él. Porque, a ver, ¿cómo se fortalece una pareja de esposos? Siendo auténticos el uno con el otro. De la misma forma. Cuando nosotros mostramos nuestras heridas, cuando mostramos nuestras dudas, nuestras sombras, todo eso es el punto de partida para que Dios nos abrace tal cual somos, sin fingir, sin tratar de aparentar que somos alguien más, o sin tratar de aparentar que estamos en una lucha sencillísima, porque todos tenemos luchas y todas son complicadas. Pero es en ese momento que verdaderamente Dios nos abraza y nos conoce por lo que somos. A ver,
Y es justamente por eso que Dios en su sabiduría, ¿ya?, muchas veces nos lleva a la soledad. Ya lo hablamos ya lo habíamos hablado anteriormente en una palabra, de que Dios nos lleva a la soledad, pero hoy quiero profundizar un poco en eso. Nos lleva a hacer turismo en una tumba. Eso es lo que nos lleva a Dios. Nos lleva a hacer turismo en una tumba, esos momentos oscuros donde parece que todo se perdió, pero no lo hace para dejarnos ahí. No nos lleva a esos momentos oscuros, no nos lleva a la tumba para dejarnos ahí, sino que lo hace para que resucitemos como una nueva persona. Lo hace para que prácticamente cuando salgamos de esa situación seamos indestructibles. Para eso nos lleva a esos momentos de extrema soledad, de extremo sufrimiento, de extrema oscuridad en nuestra vida. Porque ese proceso de muerte y resurrección, de enfrentarnos a nuestra sombra, a lo peor que nos puede pasar y de ser transformado, es donde Dios forja una fortaleza que el mundo no puede quebrar, que Satanás no puede quebrar. Es la forja de nuestro ser. Y yo quiero hablarle hoy de alguien que después del incidente que le cambió la vida, todos lo conocemos, pero creo que nadie jamás ha indagado en qué pasó después de ese incidente que le cambió la vida. Y este personaje es el que le da el título a la prédica de hoy, que se llama Lázaro. Todos conocen a Lázaro, ¿no? Lázaro es el hombre que conoció la muerte y regresó. Y del que, sin embargo, sabemos poco o nada qué hizo después. ¿O me puede decir alguno de ustedes que sabe, que ha indagado, qué hizo Lázaro después de haber sido resucitado? Sé que la mayoría hemos escuchado hablar de Lázaro, ¿ya? Y Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, ¿no es cierto? Y los tres con Lázaro eran parte del círculo íntimo de Jesús. Se puede decir que eran incluso más cercanos que los mismos discípulos, Lázaro, Marta y María. Porque era en la casa de ellos donde Jesús encontraba un lugar para relajarse, para compartir. Lázaro y sus hermanos no solo eran buenos amigos de Jesús, eran familia para Jesús. Eran el apoyo esencial que él recibía en medio de su misión, de su ministerio. ¿Ya? ¿Y a quién no le gusta tener un grupo de amigos así? ¿Ya? Jesús también lo disfrutaba porque con ellos no tenía que hablar todo el tiempo del ministerio, no tenía que hablar de cosas profundas. Podía tranquilamente sentarse y simplemente ser él mismo. Yo me imagino que Jesús pues, también hablaría de fútbol con ellos, ¿no? Hablaría de lo mal que está Oriente ahorita, capaz, de lo bien que está Barcelona. Se reiría de Real Madrid, ¿no? Yo creo que cosas así simples, pero que realmente valen la pena de hablar, pues, ¿no? O sea, relajarse. Eso es lo que hacía Jesús en casa de Lázaro, María y Marta. Se relajaba. Y la historia, ustedes ya la conocen. Un día Lázaro se enferma. Una fiebre alta se transforma en una fiebre peligrosamente mortal. Los días pasan y lamentablemente Lázaro fallece. Lázaro muere. Y en medio del dolor, las hermanas, María y Marta, empiezan a decir toda cosa de clase contra Jesús. Porque él no estaba ahí cuando lo necesitaban, que por qué los había abandonado, que si eran tan amigos supuestamente. Y cuando Jesús llega, finalmente, ellas no pierden el tiempo y se lo reprochan en persona. Pero entonces, para entonces ya Lázaro estaba muerto. Ya Lázaro llevaba días muerto, ya su cuerpo estaba descompuesto. Ya el hedor a muerte lo envolvía al tipo. Y luego Jesús escucha el reclamo de las hermanas y no se defiende, simplemente llora por su amigo, mira al cielo y le dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Hace correr la piedra, les pide que corran la piedra y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale a brinco de la tumba, todavía envuelto en las vendas mortuorias. Yo creo que parecía una de las momias de Guanajuato, pero salió a brinco de la tumba. Y Jesús le pide que le quiten las vendas
Y Lázaro desde entonces se convierte en un muerto viviente. Pero no un muerto viviente como los de Thriller, el video de Michael Jackson, ni un muerto viviente como los de Walking Dead o todas las películas de zombies. Sino que Lázaro vuelve recargado de energía más bien y comienza a caminar como Lázaro el indestructible, un sobreviviente fortalecido por la experiencia de la muerte. Y esto fijaría o debería haber fijado un patrón de conducta para todos los sobrevivientes que vinimos después. Nos muestra cómo vivir detrás de una segunda oportunidad, cómo deberíamos comportarnos los resucitados. Ahora, a ver, voy a cambiar un poco la pregunta que le hice antes. Antes les pregunté quiénes somos realmente, pero ahora les quiero preguntar qué hubiéramos hecho si fuéramos Lázaro, nosotros. Después de una segunda oportunidad, después de haber vuelto de la muerte, ¿cómo viviríamos nuestra vida? ¿Qué decisiones tomaríamos? Y de algo yo estoy seguro. Lázaro jamás hubiera ido tras de la presa equivocada. Yo no me imagino a Lázaro diciendo, uy, ahora que volví a vivir me voy a comprar el último auto de mis sueños. Esta es la oportunidad. No, ya no desperdicio más el tiempo, me voy a ir de vacaciones a Europa o me voy a ir a Cancún. ¿Ah? Yo pienso que Lázaro no se interesó en realidad por cosas que tanto obsesionan a quienes nunca han muerto. Porque eso es lo que obsesiona a las personas que no han muerto. Tener lo mejor, viajes, cosas así, que no está mal. Obvio que no está mal, pero no puede ser nuestra prioridad ese enfoque. Pero todos los que han pasado por la tumba y han renacido, deberíamos vivir como Lázaro vivió. Y eso nos lo muestra las Escrituras, porque yo no quiero venir acá a especular, ni que digan este gordo charlatán me está haciendo el cuento. ¿Ya? Vamos a leer un pasaje que nos da luces sobre ello. Está en Juan 12, 1 y 2. Y dice así: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. O sea que Jesús seguía yendo a visitarlo, seguía teniendo intimidad con ellos. Y dice, allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. Y ahí estaba Lázaro, sentado en la mesa con Jesús. Y estoy seguro que había empezado a valorar más las cosas pequeñas. Porque así es como viven todos los que han sentido el aliento fétido de la muerte. Comienzan a valorar más las cosas pequeñas. Aquellos que han recibido un diagnóstico oncológico, una noticia que parece más una sentencia de muerte que un informe médico, saben de lo que estoy hablando. Esas personas que descubren que tal vez se van a ir antes de lo soñado, que tienen más cosas pendientes que logros alcanzados, ¿ya? Que no van a conocer a sus nietos, que no van a ver a su hija caminando al altar. Cuando algo así pasa, yo creo que la vida se reordena en un segundo. Es un cambio que te tiene que llegar así, de repente. Lo que antes parecía importante, el desorden en la casa, los platos sin lavar, las porquerías que dejan los perros, pasan a ser insignificantes. Y es cuando empezamos a ver lo que de verdad importa, lo que de verdad debería importarnos. Y si en medio de la prueba, la mano de Dios nos libra de un cáncer, revierte un diagnóstico fatal, ¿ya? Quiero que pensemos con sinceridad, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si la mano de Dios nos quita esa sentencia de muerte que teníamos? Después de haber incluso escrito nuestro testamento y echado ahí esperando que Dios nos libre de la muerte, cuando nos dé una segunda oportunidad, ¿qué haríamos? Ahora, sí vamos a conocer a nuestros nietos, sí vamos a ver a nuestra hija caminar al altar, sí vamos a disfrutar de domingos en familia, con toda la familia, con los nietos, con los muchachos chiveando. Creo que tiene que haber un giro de guión, pero de 180 grados en nuestra vida cuando pasa eso. Y debemos cambiar la forma en que percibimos los placeres de la vida.
Después de una segunda oportunidad, hasta lo más simple como poder servirse un vaso de agua por uno mismo, por nosotros mismos, se debe convertir en un regalo. Se acabarían, ay, ya no soporto este calor, ay, este frío horrible me tiene resfriado, ¿no? Dejaríamos de quejarnos porque llueve, porque no llueve, que si sale el sol, que si se esconde. Yo sé que ustedes no son así, pero lo digo nomás por si acaso. Creo que incluso estar hasta atascados en el tráfico se volvería un momento sublime para nosotros. Porque uno empieza a disfrutarlo todo, dice, este tiempo lo voy a aprovechar, voy a escuchar música, voy a ponerme a orar, a adorar al Señor. Todo se convierte en un regalo cuando tenemos una segunda oportunidad en la vida. Y cada momento deja de ser una carga. Y cada momento se convierte en una bendición para nosotros. Yo estoy seguro que así vivió Lázaro, después de haber sido resucitado. Pero por encima de todo eso, Lázaro tenía claro una cosa. Lázaro tenía una deuda de honor con quien lo había resucitado. ¿Saben lo que es honor? Es algo que no se puede comprar, que no se puede cuantificar, que no se puede medir económicamente, no se puede pagar el honor. Y Lázaro lo sabía muy, muy bien. Su vida ahora era una oportunidad para honrar a Jesús, el que lo había sacado de la tumba, el que lo había vuelto indestructible. ¿Qué otro título le darían a alguien que volvió de la muerte? Así que si queremos encontrar a Lázaro, vayamos a donde esté Jesús. Porque ahí va a estar siempre Lázaro, el tipo, honrando a quien le dio una segunda oportunidad. Si su familia se preguntaba, ¿y dónde está Lázaro? No necesitaban usar ya el Find My de iPhone, no necesitaban mandarle un WhatsApp. ¿Dónde estaba Jesús? Ahí estaría Lázaro. El resucitado y el Dios de la resurrección juntos no lo separaban más de Jesús después de eso. Por eso para mí es una falacia, y quiero de verdad decirlo, para mí es una falacia eso cuando dicen, ay, es que el hermano se enfrió, por eso es que ya no viene, por eso es que dejó de congregar, por eso es que no comparte ya con nosotros, por eso es que se esconde. No, mentira, el hermano no se enfrió, uno no se puede enfriar. Lo que pasa es que nunca fue consciente de que estuvo muerto y que Jesús lo resucitó. Esa es la realidad. La gente no se enfría. La gente no tiene conciencia de que Jesús le dijo, sal fuera de la tumba. Muéstreme un creyente que deje de congregarse, que ponga las cosas de Dios en segundo, en tercero y en cuarto lugar, que diga, ay, es que me llegó gente a la casa, es que el partido de fútbol, es que ya había quedado con mis amigas. Mostrame eso y yo te voy a mostrar a alguien que nunca resucitó. Porque está dejando las cosas de Dios en segundo, tercer y cuarto lugar. Porque no le estás dando la honra al que te dio la mano. Porque cuando alguien ha resucitado, sus prioridades se reordenan de inmediato. Pero por sobre todo, quien realmente ha resucitado, vive una vida llena de gratitud. Sabe que cada día es un regalo. Y vivir lejos de aquel que le dio la vida, que le dio ese regalo, simplemente no tiene sentido. Vamos a seguir leyendo la palabra. Juan 12:9 dice, mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Miren cómo la gente ya no solo iba a ver a Jesús. Ahora querían ver a Lázaro, que era el testimonio viviente del poder de Dios. Lázaro no era un fenómeno de circo, no es que iban a ver al que tenía 3 manos o que tenía 4 ojos. Era un testimonio vivo del poder de Dios. Él había estado enterrado, lo habían llorado, ya es día. Y ahora camina de nuevo entre los vivos. Yo no sé si el olor se le había quitado, pero ahí estaba.
Un muerto que volvió a vivir. Acá tenemos uno. Ya se le quitó el olor, si cuando lo saludé me di cuenta de eso. Y nuevamente, la palabra nos muestra que donde estaba Lázaro, ¿quién estaba? Estaba Jesús. Y donde estaba Jesús, estaba Lázaro. Entonces, a mí me gusta esa manera de vivir, cuando tenemos claro el enfoque de nuestro llamado, de nuestro propósito. Y Lázaro tenía claro su llamado. Él no se iba a mover de donde esté Jesús porque entendía que en su vida ahora tenía un propósito más importante que nada. Y cuando llevamos una vida de agradecimiento con Cristo, no importa dónde estemos ni con quién, ya sea en un restaurante, en la universidad, en la casa, con amigos o incluso en el tráfico, ya sea que estemos con la familia, ya sea que estemos con un vecino, ya sea que estemos con el policía que vino hace un rato, o con un desconocido, ¿ya? O con alguien que incluso nos desprecia. Todos deben ver a Jesús caminando con nosotros, porque eso es lo que nos vuelve cristianos. Ser cristiano no es un título, es un testimonio. Todos, desde el que te conoce mejor hasta el que no te conoce nada, tienen que verte a vos y tienen que ver a Jesús caminando a tu lado. Porque esa es la verdadera vida en Cristo. Honrar a quien nos resucitó después de recibir una segunda oportunidad, después de que nos dio una vida nueva. No hay forma de separarnos de Él. Vivir de otra forma simplemente no tiene sentido. Un renacido, un indestructible, o una renacida, una indestructible, jamás puede ser un cristiano part-time. Jamás puede ser a tiempo parcial cristiano. Ni pueden haber cambios de temperatura espiritual en él. Se va a aferrar a Jesús con todo lo que él tiene. Con sus errores, con sus virtudes, con las metidas de pata, con caídas, con levantadas. Con todo eso se va a aferrar a Jesús. Porque Dios no busca gente perfecta. Jesús no busca que seamos perfectos. Busca que estemos dispuestos. Eso es lo que Él busca. Y la Biblia no dice que Lázaro se convirtió en un santo, justo e infalible, pero sí muestra que se transformó en la sombra de Jesús. Como un sabueso que nunca jamás se apartó de Él. Nunca se volvió a apartar de Él. Yo me atrevo a creer que Lázaro se había convertido en un verdadero adorador. Uno que entendía que su vida ya no era suya, sino un regalo digno que debía honrar siguiendo a quien lo resucitó. A ver, esto me llevó a imaginar que cuando estemos en el cielo, cuando el Señor nos lleva a su presencia, vamos a poder hacer varias preguntas, ¿no es cierto? Porque muchos tenemos dudas, que solamente las vamos a disipar cuando estemos en la presencia del Señor. Pero yo creo que nos vamos a topar, por ejemplo, con Pedro y le podemos preguntar, oye, brother, ¿qué se sintió caminar sobre la agua? ¿Ah? A los demás, ¿qué se sintió cuando el Señor calmó la tormenta? ¿Qué se sintió caminar al lado de Jesús? Pero solamente uno de ellos nos va a poder decir cómo latía el corazón de Jesús. Solo uno de los 12 puede decirnos cómo latía el corazón de Jesús. Y ese fue Juan. Juan, quien se sentaba al lado del maestro y sin una pizca de duda sobre su sexualidad, porque se ha tergiversado terriblemente esto. Juan no tenía duda de su sexualidad, se sentaba al lado de Jesús y apoyaba su cabeza en su pecho. Y escuchaba el corazón de Jesús, cómo se aceleraba cuando hablaba de todo lo que necesitamos, un médico para el alma. Cómo latía más fuerte cuando hablaba del amor del Padre. Y cómo se aquietaba cuando hablaba del Espíritu Santo. Juan tenía la cercanía para sentir esos latidos. Cada emoción reflejada en el corazón de Jesús, Juan la podía sentir.
por esa cercanía, por esa intimidad que tenía con él. Y esa intimidad que él pudo experimentar es solo algo que puede experimentar un verdadero adorador. El que escucha los latidos del corazón del Señor, el que se sienta al lado en su mesa, el que quiere aprender, el que no anhela ser impactado, sino afectado por la presencia del Maestro. Es esa cercanía, esa búsqueda profunda en el corazón la que define si somos o no verdaderos adoradores. Y ese Lázaro, así como Juan se sentaba al lado de Jesús en la mesa, Lázaro lo honraba y no podía dejar de sentir gratitud. Yo creo que hasta competía con Juan sanamente. Capaz cuando los hijos son chicos y se quieren sentar al lado del padre o de la madre, ¿no es? Y se empiezan a sacar de la silla. Yo creo que así hacían Juan y Lázaro. Se peleaban por estar al lado del Señor. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos hoy? Tenemos a Jesús sentado en la cabecera de la mesa. ¿En qué lugar de la mesa nos sentamos? Yo no puedo imaginar de verdad a Lázaro diciendo, ¿sabes qué, Señor? La verdad, yo no quiero ser fanático porque para mí todos los extremos son malos. Y ya también ser así fanático de Jesús. Él sabe que estoy agradecido, pero yo tengo cosas que hacer más importantes. Si Él sabe, si Él me conoce, si Él me ama, ¿por qué va a ser un tipo egoísta que me quiera todo el día a su lado? Yo pues tengo una vida que vivir, una vida que Él nos regaló, una vida que debemos honrar en todo momento. ¿Podemos imaginar a Lázaro diciendo eso? No, ¿no es cierto? Imposible. Porque Lázaro sabía lo que era estar muerto y luego recibir una segunda oportunidad, lo tenía claro. Para él estar con Jesús no era fanatismo, era la única forma de vivir que tenía sentido. ¿Queremos ver a alguien realmente enamorado de Jesús? Busquemos a alguien que estuvo solo, alguien que estuvo muerto, que recuerde el hedor a muerte y no quiere volver a ese lugar. A veces es bueno que recordemos de dónde nos sacó el Señor y hasta dónde nos ha traído. Porque así somos conscientes. Alguien que está ahí firme con el dador de vida, así era Lázaro. Y no le importaba lo que dijera la gente. Le valía un caramelo que pensaran los demás de él. No, ya no se me van a salir las malas palabras, tranquilo. ¿Ya? Y mire lo que dicen las Escrituras. Escuchen con atención. Juan 12, del 10 al 11, dice: entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, perros chutos, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. ¿Y ustedes piensan que no hay de eso ahora? De aquellos que dicen, no, pues loco, ¿qué vas a perder tu viernes yendo a escucharlo al gordo bellaco ese? Vamos a Twin Peaks, papá. ¿Ah? Hay todavía los que quieren matar a Lázaro. La mentira del diablo sigue, solo que ha mutado de forma. Ahora, yo me pregunto, cuando estos tipos dijeron, vamos a matar a Lázaro, ¿qué podía asustar a Lázaro de esa amenaza? A mí me da chiste. ¿Qué podía asustar que alguien diga, vamos a matar a Lázaro? Porque la mayoría de las personas temen a lo que no ha enfrentado todavía. Pero Lázaro ya había enfrentado la muerte, si ya había salido de la tumba. ¿Y cuál es el mejor remedio para enfrentar nuestro mayor miedo? Perdón, para sobrellevar nuestro mayor miedo, para vencer el temor. Enfrentarlo. ¿Eso no es verdad? Lo que más tememos es lo que desconocemos, lo que no hemos pasado todavía. Eso es lo que nos causa más temor. Pero cuando lo enfrentamos, ese temor se desvanece, porque salimos fortalecidos de ahí. Vencemos el temor enfrentándolo. Y Lázaro
Lo vienen a amenazar con la muerte. Si serán payasos. Parece hasta un mal chiste, ¿no? ¿Qué miedo iba a tener Lázaro que lo maten si más van a tardar en soltarle el coto, que Jesús de nuevo lo iba a estar resucitando? Iba a ser un paseo de turismo por el cielo de un par de horas nada más para él. Lázaro desayunaba, Lázaro almorzaba, Lázaro cenaba con Jesús. Lázaro cenaba, permanecía todo el tiempo con el dador de vida. ¿Cómo iba a tenerle miedo a la muerte? Esa amenaza ya no le hacía mella. A él le sonaba un chiste más que una amenaza lo que pasaba. Si Lázaro ya había vivido tanto fuera como dentro de la tumba, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre que iba a tener temor? Y disculpen si redundo tanto y hago hincapié en esto, pero es importante que lo entendamos. Por eso muchas veces Dios permite las tumbas. Esos momentos de soledad, las camas de hospital, los descalabros financieros, las rupturas sentimentales dolorosas, todas esas tumbas. Dios las permite. Porque ahí es donde uno aprende a valorar una sola opinión y empieza a vivir para el único público que realmente importa, que es papá. En esos momentos que nos damos cuenta de que lo que piensen los demás no tiene peso, que nada nos puede ni nos debe llenar de temor. No importa la amenaza, porque lo único que importa es lo que Dios piensa y lo que puede hacer con nosotros. Eso es lo verdaderamente importante. Es como cuando nos enteramos de un mal chisme de nosotros. ¿Quién no se ha enterado de un mal chisme de uno? ¿Ah? No tiene que resbalar como jaboncillo de motel, como decía uno en Muchacho. A lo mucho sacarnos una sonrisa, pero no nos puede afectar. ¿De verdad quieren hablar mal de un ex muerto? ¿Ah? Eso somos, papá. Somos resucitados. ¿De verdad quieren hablar mal de nosotros? Tiene que ser un mal chiste. Las cartas de cobranza, las facturas por pagar, las consultas médicas interminables. ¿De verdad cree que Satanás puede intimidarnos con eso? ¿Ah? Si Dios nos ha hecho indestructibles ya. Si desayunamos, almorzamos y cenamos y dormimos con el Creador de vida, nada, pero nada de eso debería hacernos desviar la mirada ni por un segundo. Porque nuestra atención debe estar fija en Él. En quien nos resucitó, en quien nos sostiene. Y lo que digan los demás, lo que nos lleve, nos debe valer una verruga. Esa es la verdad. Frente a la grandeza de caminar tomado de la mano de aquel quien dijo, Jorge, Fernando, Héctor, María, sal fuera, quítate las vendas y camina. Él nos ha regalado una nueva vida. ¿Cómo podemos tener miedo a lo que viene? Si en Él somos indestructibles. Vamos a seguir un poco con la palabra. Juan 12, 17, 19 dice, y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves, no consiguen nada. Miren, el mundo va tras de Él. Lázaro, solo con caminar, era un testimonio vivo de que hacía que la gente se le acerque a Jesús. Es impresionante el avivamiento que causó Lázaro con el solo hecho de caminar. Pero honestamente, ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué hizo Lázaro después de resucitar? Yo hasta que empecé a leer la palabra el día miércoles cuando empecé a escribir la prédica, no sabía qué había hecho Lázaro. En realidad, la prédica iba por otro lado. Y el Señor me llevó a ver eso. Que poco nos ha interesado saber qué hizo Lázaro
después de tamaño milagro en su vida. ¿Y saben qué es lo peor? Que sé que también ustedes lo pensaban. Yo pensaba que había seguido con su vida normal, que nada había cambiado en él. Y no fue así. La realidad es que su vida fue trastornada totalmente. Con cada paso que Lázaro daba, llevaba gente a los pies de Cristo. En otras palabras, Lázaro fue un evangelista asociado de Jesús. Y está escrito en la palabra. Mira la frustración de los fariseos. Cómo se frustraban porque Lázaro con el simple hecho de caminar traía gente a los pies de Cristo. Se cargó la maleta y se fue a evangelizar a donde quiera que Jesús iba. Él sabía que él tenía una nueva misión asignada, que sus prioridades habían cambiado por completo. Ya no se trataba de sus propios deseos, sino de honrar al que le había dado una nueva vida. Lo último en lo que pensaba era escuchar las críticas de los demás o preocuparse por problemas que sí o sí tienen solución. Nadie se ha muerto por no pagar una factura hasta el día de hoy. ¿Tiene o no tiene solución? Nadie se ha muerto por una deuda, a no ser que sintas que no tenés un propósito y decidas acabar con tu vida. Porque ¿qué es el suicidio si no es una respuesta a una vida sin propósito? Y eso es lo que le dio Jesús a Lázaro, un propósito para su vida. Lo que quiero decir con esto es que si somos conscientes de la misión y el propósito que tenemos en la vida, si permanecemos enfocados en lo que verdaderamente importa, no vamos a tener tiempo ni ganas de ponernos a criticar a nadie. Y mucho menos de prestar oído a las críticas de otros o a las amenazas que nos llegan. Cuando nuestras prioridades están alineadas con el llamado de Dios, todo lo demás pierde relevancia. Todo lo demás pierde relevancia. Porque sabemos que en Cristo todo tiene solución. Todas las cosas ayudan para bien. Si incluso la muerte fue vencida, ¿cómo no va a tener solución los demás problemas? Si estamos acostumbrados a decir lo único que no tiene solución es la muerte, ¿no? Eso en nuestra mente y en nuestras posibilidades. Para Jesús es como cualquier otro problema, solucionarlo. El tema es que tenemos que darnos cuenta de que estábamos muertos y que Dios nos resucitó. Ustedes saben ya en el transcurso de lo que voy compartiendo la palabra, que a mí me gusta gesticular y me gusta como traer a la actualidad o imaginarme cómo hubiera actuado, digamos, no qué hubiera dicho, ¿no? Yo no me puedo imaginar a Lázaro después de un tiempo diciendo, ay Señor, creo que voy a dejar todo esto nomás, es demasiado para mí, ya es muy pesado. Me dijeron falso resucitado, Señor, imagínate, están dudando de mí. ¿Y sabes qué? Me sacaron del grupo de WhatsApp. ¿Ah? Además, papá, ni sabe lo que hicieron. Hicieron un churrasco y no me invitaron. Estaba ahí Mateo, estaba Pedro, estaba Lucas, hasta Judas lo invitaron. Y a mí no. Y a Mateo me dejó de seguir en Instagram. Yo sé que son celosos, yo sé que me tienen celo, ¿ya? Pero ya me cansé, papá, ya no lo quiero seguir. Ya estoy cansado. No quiero decir que alguno de nosotros digamos eso, ¿ya? Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero tampoco me imagino diciéndole, ¿sabes qué? Yo sé que no te he dedicado tiempo de calidad, Jesús, pero es que tengo otras prioridades, que tengo cuentas por pagar, es que tengo que hacer más horas extras, es que tengo que hacerlo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Yo no digo que nos corramos de la responsabilidad, que nos quedemos como perezosos sin hacer nada, pero reordenemos nuestras prioridades, reordenemos lo que verdaderamente es importante. Hay cosas que son urgentes, pero hay cosas que son importantes en nuestra vida.
Y la cosa más importante que tenemos en nuestra vida es honrar a Jesús con cada paso que demos. Amén. ¿Ya? Eso sería absurdo en Lázaro, porque Lázaro sabía bien lo que significaba estar muerto y luego ser traído a la vida. Él no había nada que pudiera hacerlo perder el enfoque. El tipo era un sabueso, enfocado en su propósito. No había nada que lo desvíe. Verdaderamente nada. Mi hermano querido, él tenía claro que su misión era seguir a Jesús. No preocuparse por lo que los demás hicieran o dijeran o pensaran de él o quisieran hacerle a él. Si la palabra también dice, por un camino vendrán tus enemigos, por 7 diferentes se irán. ¿Acaso no vimos cuando Sennacherib atacó a Ezequías al reino de Judá? Como lo único que necesitó hacer Ezequías fue poner sus problemas delante de Dios y lo hizo dejar entierrar a los enemigos. ¿Por qué pensamos que hoy es diferente? ¿Qué nos hace pensar que ese Dios que corrió al ejército de Sennacherib no puede correr a los enemigos que hoy nos acosan? Póngale el título que quiera a su enemigo. Mi hermano, uno de los secretos para tener una buena vida es viajar ligeros de equipaje. No tenemos que cargar con opiniones ajenas, tanto lo que piensan los otros de nosotros como lo que pensamos nosotros de los demás. No vale la pena llevar ese peso, ni mucho menos llenarse de preocupaciones excesivas. ¿Cuántas veces, quiero de verdad que seamos honestos con nosotros mismos, cuántas veces nuestras peores preocupaciones se volvieron realidad? Yo le garantizo que habrá sido 1 o 2 de 1000 preocupaciones que hemos tenido que se volvieron realidad. Tampoco debemos negociar con el enemigo. No debemos negociar con los terroristas emocionales que al ver nuestra resurrección intentan hacernos dudar de que Dios ha hecho algo maravilloso en nosotros y que puede seguir haciéndolo solo porque ellos no han querido que Dios lo haga o porque no lo han experimentado. Ese es el problema de quien no ha resucitado, que quiere hacerle creer a quien sí ha resucitado que es una falacia, que es un falso resucitado. Que su incredulidad no nos detenga, mis hermanos. Sigamos adelante, tenemos que seguir firmes en nuestra fe. Ahora, si seguimos leyendo la historia, Lázaro jamás predicó un mensaje. Lázaro jamás abrió la boca, nunca dio un sermón. No estuvo parado frente a un púlpito, sin embargo, su vida se convirtió en un catalizador que llevó a miles de personas a los pies de Jesús. Lázaro no escribió una sola carta como Pablo. No hay un libro en la Biblia que hable de Lázaro o que diga Lázaro, como dice Juan, Pedro, los evangelios. No hay, no es porque no se lo merezca. No es por falta de merecimiento. Es porque él no necesitaba hablar para predicar. Lázaro simplemente caminaba y cuando la gente lo veía, le preguntaban, oye, brother, ¿acaso no era el que hemos enterrado hace unos cuantos días? ¿Ah? Y Lázaro respondía, claro, papá, soy yo. Está pariente que sos bellaco, hasta te lloré. Pero es verdad. Te he llorado, mi loco. Y así deberíamos ser nosotros, los indestructibles, los resucitados, los cristianos al 100%, no al 99.9%, cristianos al 100%, que sin necesidad de abrir nuestra boca, la gente pueda decir, wow, hay algo diferente en Fernando, hay algo diferente en esta gente, hay algo diferente en María. ¿Acaso este tipo no era un hablador, era un borracho? ¿Acaso este no era un cholero, no era un mujeriego que estropeaba a su mujer? ¿Acaso esta no era una chismosa y envidiosa?
Ahora hay algo en su vida que me inspira a seguir a Cristo. Sin abrir nuestra boca, podemos ser testigos de su gracia. Podemos evangelizar con nuestro simple testimonio. Eso es ser un resucitado. Eso es ser un tipo indestructible que no necesite de una buena labia, de una lengua de plata para poder convencer a la gente. Que simplemente con su testimonio pueda dar cuenta de la gracia del Señor y convencer a los demás de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Y como a mí me gusta ir más allá, yo me imagino cómo hubieran sido las entrevistas de la prensa, ¿no? A Lázaro en esa época, ¿no? Si la prensa fuera como lo es hoy todavía, ¿no? ¿Ah? Dígame, señor Lázaro, ¿le dolió cuando se murió? ¿No ve? ¿Ah? ¿Se asustó, señor Lázaro? Hay quienes dicen que usted no estaba realmente muerto, que andaba de parranda. ¿Qué tiene que decir? ¿Ah? Lo que tanto asusta de la muerte es de que nadie haya vuelto de ella. Nadie que conozcamos haya vuelto de ella. Eso es lo que nos asusta de la muerte. Y nadie puede decirnos con exactitud qué se siente. Y lo desconocido, como ya lo vimos antes, siempre va a provocar miedo. Pero Lázaro volvió. Lázaro no se quedó muerto. ¿Qué daríamos, a ver, qué daría usted por sentarse con él si fuera contemporáneo nuestro? ¿Qué pregunta le haríamos a Lázaro si estuviera sentado aquí en nuestro lado? A ver, primo, hable. ¿Cómo es cuando viene la huesuda, papá? Diga la verdad. ¿Hay que tenerle miedo o no? Sea sincero, sí. Y yo creo que la respuesta de Lázaro no puede ser otra. Y decirle, mira papá, cuando yo me morí, como yo era un íntimo amigo de Jesús, era un amigo cercano, amaba a Jesús y amo a Jesús, ¿ya? Me desperté en el seno de Abraham, me desperté en el cielo, que no pudo ser de otra manera. Y la verdad es que me sentía bien estando allá. Pero luego escuché esa voz que decía, Lázaro, sal de esa tumba y camina. Y cuando desperté, ya estaba nuevamente de este lado del sol. Y esa respuesta tiene que impactarnos, mis hermanos. Tiene que impactar nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque si Jesús está con nosotros, no importa dónde ni cómo estemos, porque aún en la muerte Él nos puede dar la victoria. Eso es lo que demuestra la resurrección de Lázaro. Porque con Él siempre va a haber vida, siempre va a haber esperanza y siempre va a haber un propósito más allá de nuestra tumba. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues en contra de nosotros, mi hermano? Amén. Yo voy a contarle un secreto de Satuco que no quiere que sepamos. Él tiene miedo. Satanás tiene miedo. Se come las uñas. Cuando Satanás viene en contra de nosotros, en realidad viene asustado. No viene confiado. Viene asustado. Por eso quiere detenernos. Porque sabe que somos indestructibles. Por eso actúa y ataca nuestra economía, ataca nuestra salud, ataca nuestra familia, ataca nuestro matrimonio. Porque está aterrado, porque se enfrenta a resucitados, a quienes vencieron la muerte con Jesús. A un ejército de indestructibles. Sabe que por causa nuestra, muchos, miles, buscarán a Jesús y caerán a sus pies, porque somos los Lázaros, somos los indestructibles de esta época. La gente va a decir, mira ¿cómo está ahora? Hasta anda apretando plata y ayudando. ¿Qué va a hacer si hace unos meses no tenía ni para su virulo? No la creo esa. Y aquel, míralo, a brinco. ¿Pero acaso no le habían detectado cáncer de no sé qué? Que ya estaba desahuciado. Y míralo a brinco. ¿Viste a fulanito y a fulanita? ¿Ah? ¿No que se iban a separar esos dos locos?
Andaban prendidos de los pelos. Y míralo ahorita como si fueran unos peladingos de la mano y a veces tomando helado. Es que eso es lo que hace Jesús. Él cambia nuestra historia. Transforma lo que pensamos que es imposible en realidad. Y cuando nos ven, es imposible que no noten la diferencia. Es imposible. Porque nuestra vida resucitada es un testimonio vivo de su poder. No se preguntan por qué en la mesa no estaban sentados al lado de Jesús la mujer del flujo de sangre, el ciego Bartimeo, por qué no estaba la tropa de leprosos que sanó, por qué no estaba el paralítico de Betesda, por qué no estaban sentados a su lado. Porque todos los milagros que hizo Jesús con ellos eran discutibles por la ciencia. Todos los milagros que hizo con el paralítico, con el ciego, con todos ellos, eran discutibles. Para la ciencia o para los opinólogos de hoy día. ¿Sabes qué, primo? Para mí que el ciego no estaba ciego. La verdad que para mí que estaba lagañento, el camba estaba con una conjuntivitis de la gran 7 y se limpió bien y vio. ¿No es? ¿Sabe qué, pariente? Para mí ese paralítico es como el que se paraba ahí en la Grigotá. Para mí no era paralítico el camba. Se hacía nomás para que le den moneda. Y claro, vino Jesús y ya dijo, mía, ya no me queda otra, me paro y ya pues, ¿no? Milagro, milagro. Oh. Pero si alguien pudo permanecer 4 días en una tumba, si ya estaba descomponiéndose y aún así salió para convertirse en la sombra de Jesús, ese sí es un milagro incontestable. Nadie puede cuestionar la resurrección de Lázaro. Mi hermano, nosotros somos un milagro viviente de Dios, que nadie nos haga dudar de eso. Que nada ni nadie nos haga dudar de eso. Yo soy un milagro, yo soy un resucitado. Muchos saben que sí. Muchos me conocen antes de que yo esté parado aquí. Ya yo estaba hediendo, y no precisamente por falta de higiene. Si estamos al lado de un resucitado, mis hermanos, y esto escúchenlo bien, tenemos que prepararnos para andar ligeros de equipaje. Una mujer a quien Dios sacó de una infancia de abuso, de una juventud llena de exceso, de trauma, no se va a conformar con ser un simple adorno en su casa. No, Señor, ella se ha convertido en una indestructible y no va a parar hasta trastornar su entorno y ser una punta de lanza en la vida cristiana de su familia. Si una mujer está con un hombre resucitado, alguien que anduvo en la oscuridad, que desafió la muerte por su forma de vivir, no esperemos que llegue a trabajar, ponga los pies en el sofá y se ponga a ver tele. Un indestructible no se va a conformar con solo existir, no se va a convertir en un parásito. No, Señor, ese hombre va a ser intenso y va a vivir de manera radical por amor a Jesús y siempre va a querer estar donde está Jesús, así como fue Lázaro. Y es difícil vivir con personas así. Para mí era dificilísimo convivir con mi madre, que fue la primera resucitada que impactó mi vida, porque ella era así. Era una mujer, y es una mujer que trastorna la atmósfera donde ella llega. Pero debemos tener algo claro, claro. Los indestructibles sabemos que cada respiración es un privilegio, que cada segundo que caminamos en esta tierra es un lujo que tenemos porque a Jesús le plació darnos una nueva oportunidad. A mí me gusta vernos como veteranos de guerra, mi hermano. Eso yo me considero un veterano de guerra. Personas que hemos enfrentado los horrores del combate y que han visto la muerte de cerca y que hemos sobrevivido a situaciones que parecían imposibles. Porque un veterano de guerra cuando regresa a casa no solo lo cree, sino que está convencido de que su regreso ha sido un verdadero milagro. ¿Cómo cree que se siente un tipo después de haber pasado 1 año en Afganistán y volver a estar en su casa, poder abrazar a su familia, a sus hijos, a su mujer? ¿No va a sentir que es un regalo?
que cada segundo que pueda estar de este lado del sol va a ser de yapa, va a ser porque el Señor le plació. Que así sea. Yo creo que un veterano no se debe quejar por cosas insignificantes. Que si alguien lo cambió por el celular, que si la comida no está caliente, que si la ropa está tirada por un lado y por el otro, que si se olvidaron de sacar la basura. Esas cosas ya no importan. Porque han visto de cerca lo que realmente significa estar al borde de perderlo todo. Mi hermano, si nos molesta la ropa tirada, si nos molesta que nuestra pareja o que nuestra mujer o que nuestro marido esté con el teléfono, que no saque la basura o cualquier otra pequeñez que nos robe la paz, simplemente hagamos algo para cambiarlo, pero sin tratar de imponer nuestra razón. Porque tener la razón nunca jamás va a ser más importante que tener paz. ¿Desde cuándo la razón es más importante que la paz? Si la única promesa que nos hizo Dios, que nos ha hecho Dios con certeza es que nos ha dejado su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Nunca jamás dijo, les dejo la razón. Ustedes siempre como cristianos van a tener la razón en lo que hagan. No, Señor. Y con esto, a ver, no me malentiendan, porque con esto no estoy diciendo que tenemos licencia para ser desordenados, descuidados, irresponsables o ¿cómo es que se dice la palabra? O ignorar a las personas. Sino que nada trivial puede desviarnos ahora del enfoque, de mantener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe y de la resurrección nuestra. Es imposible que un veterano que valora una segunda oportunidad de vivir se dedique a quejarse que del calor, que del frío, que de la lluvia, que del vecino, que de la familia, a menos que su mente no esté bien, porque hay gente que llega trastornado de la guerra, gente que llega mal de la guerra. Pero si no es así, va a ser alguien que valore las segundas oportunidades como cualquier sobreviviente del cáncer, de la quiebra, de uno o más divorcios, de adicciones al juego, de adicciones a las drogas o de cualquier situación extrema que pudo haber traído muerte física o emocional en nosotros. ¿Alguno de ustedes ha conversado alguna vez con un rehabilitado de las drogas? ¿Sabe qué? Es maravilloso escuchar cómo cuentan cada día, o más bien, cómo cada día cuenta en su vida de la gente que ha sido liberada de las drogas por Dios. Siempre saben con exactitud cuánto tiempo llevan limpio. Con horas y segundos saben cuánto tiempo llevan limpio porque celebran cada segundo de su resurrección. Yo sé que todos los que estamos aquí somos sobrevivientes, mi hermano. Todos, sin excepción. Somos indestructibles. Y yo siento que el Señor nos ha forjado en un curso de supervivencia, en un campo de entrenamiento digno para fuerzas especiales, por todo lo que hemos pasado. Ustedes saben que es así. Y cuando alguien ha sido formado así, va a poder fallar una y mil veces, porque podemos fallar, pero jamás la deserción va a ser una opción. Porque el que ha sido levantado de la tumba sabe que cada día es una nueva oportunidad de experimentar la gracia y el poder de Dios. Jamás se nos puede pasar por la cabeza desertar, jamás se nos puede pasar por la cabeza reversionar, irnos atrás. Los indestructibles no somos aquellos que no tienen cicatrices, mi hermano, no piensen eso. No somos los que estamos revestidos de adamantio, de titanio, de cualquier metal que no nos pueda hacer daño. Somos aquellos que con cada herida nos hemos fortalecido. Somos los que deciden seguir adelante sin importar cuántas veces nos derriben. Esos somos los indestructibles. Y así como Lázaro salió de una tumba y nunca volvió a ser el mismo, nosotros al ser resucitados por Cristo no podemos, mis hermanos, volver para atrás. No podemos pensar en volver a una vida que ya dejamos. Que a una vida, a una muerte en la que vivíamos, porque lo repito, casi todas las prédicas, pese a que todos nacemos, no todos vivimos. Que eso se les quede muy claro. Nuestra misión es clara, tenemos que vivir con propósito, caminar con Dios y honrar a aquel que nos dio una nueva vida. Ya lo dije, lo repito, no somos perfectos, pero somos perseverantes. No somos inmunes a las pruebas,
pero ahora somos indestructibles. Amén. Porque nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de aquel que nos llamó para salir de la oscuridad de esa tumba. Hoy yo los voy a invitar a que caminemos como resucitados verdaderamente, a vivir como verdaderos indestructibles, que cada día sea un recordatorio de la gracia que nos levanta, que cada desafío se convierta en una oportunidad para aferrarnos más a Dios. Nunca olvidemos que hemos sido llamados a una misión más grande que nosotros mismos. Honrar a aquel que nos ha dado segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad y que no se cansa de creer en nosotros. Y si Él no se cansa de creer en nosotros, no nos cansemos de creer en Él, mis hermanos queridos. ¿Ya? Que cada uno de nosotros salga de aquí con el corazón lleno de propósito, con la certeza de aunque tropecemos y aunque dudemos, porque está bien dudar, nunca vamos a desertar, porque hemos experimentado la resurrección y quien ha sido llamado por Jesús sabe que no hay mayor propósito que seguir al Maestro, caminar de su mano y ser un testimonio vivo de su amor. Así que mis hermanos queridos, sigamos adelante, aferrémonos con uña y diente a Jesús, caminando con la confianza de que somos indestructibles, pero en Él, no por nosotros mismos, porque cuando el resucitado se encuentra con el dador de vida, no hay fuerza en este mundo que pueda detenerlo. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor. Espero que esta palabra lo haya tocado. Vamos a entregarle este momento nuevamente. Señor, amado Dios Todopoderoso, queremos agradecerle al Señor por esta revelación. Gracias, Señor, porque no solo habla a su pueblo, Señor, sino que principalmente me ha hablado a mí, me ha confrontado, Señor. De hoy en día, Señor, saliendo de este lugar, ya somos indestructibles, somos conscientes, Señor, que usted nos dijo que salgamos de esa tumba, que nos libró, Señor, de la muerte que estaba en el pecado. Señor, usted nos ha librado de tantas cosas. ¿Cómo no nos librará ahora de lo que viene, Padre bueno? Somos conscientes, Señor, de que para quien estamos en usted, todas las cosas nos ayudan a bien y que usted, Señor, mediante esas cosas nos ha convertido en resucitados e indestructibles en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo.